Por favor, señoras, señores, si pueden ir ya tomando asiento, se lo agradecemos. Autoridades, señoras, señores, bienvenidos todos a esta nueva cita con el reconocimiento a la empresa familiar y al trabajo bien hecho, al que deja huella y genera empleo, arraigo y futuro en el territorio. La Asociación de Empresa Familiar de Aragón y el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento, celebran esta tercera edición del Premio a la Empresa Familiar de Aragón. El objetivo es reconocer públicamente la excelente labor de las empresas familiares de la comunidad autónoma. Ellas son buena parte del tejido empresarial y, por tanto, del motor económico de esta tierra. Para que se sitúen es importante destacar dos datos sobre este tipo de empresas y el peso que representan. Atentos a las cifras. Son más de 28.000 las empresas familiares en nuestra comunidad, el 88% del total, y crean el 70% del empleo privado de Aragón, es decir, 165.000 puestos de trabajo directos.
Ellas son hoy las protagonistas de estos galardones que nos reúnen aquí en la Sala Galve del Auditorio de Zaragoza y que están impulsados por la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón. Si les parece, vamos a conocer algo más acerca de AEFA, una asociación con 28 años de recorrido y de la importancia de estas organizaciones en el desarrollo socioeconómico de las 3 provincias aragonesas. AEFA, hay cosas que no cambian. Oímos que los tiempos están cambiando, que vienen momentos difíciles, que ya nada es como era y que todo será distinto. Pero para la empresa familiar de Aragón hay cosas que no cambian. Algunos dicen que las familias ya no están de moda y que ya nunca serán como las de antes. Nosotros creemos que nuestra familia es el punto de encuentro que aúna voluntades y sirve de inspiración y empuje para construir un legado de prosperidad para las siguientes generaciones. Algunos opinan que todo lo pasado es pasado y que no aporta nada al mañana. Nosotros sentimos y reconocemos nuestras raíces y la historia de nuestra familia. Algunos piensan que todo lo importante sucede siempre más allá de nuestra tierra. Nosotros estamos comprometidos con Aragón y tenemos el orgullo de pertenencia a esta comunidad para poder contribuir a su vertebración y al bienestar de la sociedad de la que formamos parte. Algunos creen que las cosas se consiguen fácilmente. Nosotros creemos en la cultura del esfuerzo y pensamos que el emprendimiento es la impronta con la que podemos generar empleo estable. Algunos cuentan que los jóvenes no están lo suficientemente preparados y no se comprometen porque la sociedad les ha dado todo. Nosotros creemos en las ilusiones y los sueños de las nuevas generaciones, impulsamos sus oportunidades y retenemos su talento en esta nueva era digital. Ahora que oímos que todo cambia, nosotros seguiremos haciendo lo que sabemos, trabajar con tesón, persistencia y constancia, buscando la excelencia y cuidando cada detalle con el máximo nivel de calidad y esmero. Dedicaremos la misma ilusión de nuestros mayores y se la contagiaremos a nuestros hijos. Aprenderemos, investigaremos, crearemos con muchas ganas, tantas como la de nuestros padres y abuelos cuando emprendieron. Y desde nuestras empresas, nuestras familias y la tierra que nos ha visto crecer, sentiremos con orgullo nuestros valores y esas cosas que no cambian. Somos la AEFA, Arraigo y Compromiso, con la colaboración del Instituto Aragonés de Fomento, Gobierno de Aragón. Pues una vez presentados los anfitriones, ahora invitamos a este escenario a la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. Ella es quien va a dar la bienvenida institucional a este acto, así que cuando quiera, vicepresidenta, este atril es suyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, presidente del Gobierno de Aragón, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, también a todos los directores generales del Gobierno que hoy nos acompañan, a los agentes sociales, a los representantes de la sociedad aragonesa y muy especialmente a todas las empresas que forman parte de esta asociación y especialmente a las 2 empresas que hoy reciben este reconocimiento. Se ha visto en esta primera introducción y es que la empresa familiar aragonesa es un pilar fundamental para la creación de empleo, para la generación de oportunidades y de futuro en las 3 provincias aragonesas. Los datos, las cifras que nos han mostrado cuál es esta realidad ilustran la importancia de estas organizaciones. Lo decían, 28.000 empresas a lo largo de Huesca, Zaragoza, Teruel. El 88% de las empresas aragonesas son familiares y ello es una muestra de las oportunidades para los hombres y las mujeres que buscan un proyecto de vida.
El reflejo de estos premios lo vemos hoy en estas dos empresas que son un referente en cada uno de sus sectores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que si algo les ha caracterizado y han sido acreedoras de este reconocimiento es su talento. Ese talento que es una referencia de la excelencia que eligieron generación tras generación y un camino que no han abandonado y que nos ha servido de inspiración también a la hora de reconocer cuáles son los valores que marca el desarrollo de una actividad económica. Esos valores que tienen que inspirar no solamente a una organización empresarial, sino también a los poderes públicos, sino también al Gobierno de Aragón, y que nos hace sentirnos orgullosos de nuestras empresas, que hace que esos valores sean, además de un referente, una inspiración para poder desarrollar y escribir ese futuro, ese proyecto compartido que queremos para todo Aragón. En estos momentos yo creo que hay que tener en cuenta, si vemos el perfil de todas y cada una de estas empresas, que allí donde hay empresa familiar se conjuran y se conjugan una serie de valores que, como digo, tienen que servir de inspiración para todos los poderes públicos. Lo digo más allá del esfuerzo, del trabajo, del compromiso que siempre demostráis en vuestro día a día y que sirve también para que el futuro de muchas familias, de miles de familias aragonesas, de esas 28.000 empresas, tengan un proyecto vital. Y que, como digo, sirve también para que marquemos cuál es el reto que tenemos que seguir en los próximos años. Son una serie de valores y que me sirven un poco también para marcar el discurso de hoy, para empezar estos premios. Es la libertad, es el bienestar, la prosperidad, las oportunidades y también la seguridad. Esos 5 valores son los que marcan a la empresa familiar aragonesa y que hacen además que tengan una singularidad muy especial con respecto a otras comunidades autónomas. Lo he hablado muchas veces con vuestro presidente. ¿Qué valores acompañan a nuestras empresas que hacen que esta asociación tenga una entidad tan importante y que allí donde hay empresa familiar hay estabilidad, hay crecimiento y hay desarrollo? Yo decía que uno de esos valores que nos tienen que servir de referencia y de inspiración es la libertad. En todos y cada uno de los municipios donde hay una empresa, los hombres y mujeres que allí viven son más libres para elegir el lugar donde tienen que vivir. Estoy convencida de que si en nuestros 731 municipios hubiera una empresa, los hombres y mujeres de esos municipios serían más libres para elegir dónde desarrollar un proyecto de vida, dónde poder disfrutar de las oportunidades que ofrecer a su familia. Por eso, una empresa nos hace a todos más libres. Vuestro compromiso, vuestro esfuerzo, vuestro trabajo es lo que también garantiza la libertad de nuestra sociedad. Pero también, además, en aquellos municipios donde hay una empresa, hay crecimiento, hay prosperidad, hay más posibilidades de desarrollar ese futuro y hay también más posibilidades de elegir hacia dónde queremos ir, hacia dónde marcar ese proyecto compartido. Hay riqueza, hay desarrollo, hay crecimiento. Eso es lo que aportan las empresas a nuestra sociedad. El otro valor es el bienestar. Hay una frase muy manida que suele decir que la mejor política social es el empleo. Pero la verdad es que las empresas son generadoras de empleo y por eso las empresas son generadoras de bienestar. Gracias a ese esfuerzo, a ese trabajo, al fruto de ese compromiso, es posible que esta sociedad, que la sociedad aragonesa, pueda disfrutar de unos mejores servicios públicos. Es gracias al trabajo que desarrollan todas y cada una de las empresas, poder disfrutar de unas buenas prestaciones sociales, de unos buenos servicios públicos, de una buena sanidad y de una buena educación. Por eso las empresas garantizan ese bienestar. Pero también, sobre todo, generador de oportunidades. Oportunidades para los jóvenes, para los hombres y para las mujeres, para cualquier persona que quiera y que tenga que pensar en un futuro.
Oportunidades a lo largo de todo el territorio, a lo largo de todos aquellos puntos donde hay un hombre o una mujer que decide arriesgarse y que la empresa familiar es muestra de ello generación tras generación. A lo largo de décadas, de lustros, incluso de siglos que cumplís alguna, tenemos la oportunidad de ofrecer esa posibilidad de elegir cuál tiene que ser el porvenir de cada uno, de elegir un proyecto vital. Y también la seguridad. No hay nada que garantice más la seguridad a una persona que el tener un empleo. No sirve prestación, ayuda, subvención que garantice más la seguridad que el tener un empleo, que el poder elegir, que el poder decidir dónde dirigir cada uno, cuál tiene que ser esas aspiraciones y esos retos. Por eso creo que es muy importante en un día como hoy reconocer cuál es vuestro trabajo, cuál es la aportación a la sociedad aragonesa, cuál es el camino que nosotros queremos recorrer como Gobierno al lado de todas y cada una de todos y cada uno de vuestros proyectos. Y para ello os puedo garantizar que hay un Gobierno dispuesto a pensar en todos vosotros. No queremos apropiarnos de ese esfuerzo, simplemente queremos caminar al lado. No queremos ir por delante de esos proyectos, simplemente queremos facilitarlos y empujarlos. Y que en cualquier punto donde estéis podéis encontrar también un Gobierno que sabe escuchar, que sabe facilitar ese proyecto y que, sobre todo, sabe emprender juntos ese camino para construir ese proyecto de oportunidades, de bienestar, de prosperidad, de libertad y de seguridad para todos los aragoneses. Muchísimas gracias. Gracias, vicepresidenta, por sus palabras. Invitamos ahora a este estrado al presidente de AEFA, Jorge Blanchar. Él también quiere dar la bienvenida en nombre de todas las empresas familiares de Aragón. Adelante. Excelentísimo presidente del Gobierno de Aragón, excelentísima vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, representante del Instituto de la Empresa Familiar, directores de AVE y de ADEFAN, premiados, y a todos los presentes, empresarios, representantes del tejido empresarial aragonés. Antes de comenzar mis palabras, quisiera tener un reconocimiento especial a las víctimas del terrible incendio que se produjo en Valencia hace pocos días. Por nuestra parte, pues todas las muestras de cariño y de apoyo posibles. Es para mí un honor y un privilegio daros la bienvenida a la tercera edición de los premios de la Empresa Familiar de Aragón. En este día tan especial, en el que estoy abrumado e ilusionado por la gran acogida que tienen cada año estos galardones, celebramos y reconocemos el talento, la innovación y la dedicación de las empresas familiares que forman parte del vibrante panorama empresarial de nuestra comunidad. Desde AEFA defendemos que las empresas familiares son la columna vertebral de la economía de aquí, de nuestro territorio. Son el motor que impulsa el progreso, que impulsa la prosperidad de nuestra comunidad. Las generaciones de todas nuestras empresas han sido fuente de empleo, de crecimiento económico y desarrollo social. Sus integrantes, más que meros actores económicos, nos sentimos con el compromiso y la responsabilidad de erigirnos como pilares fundamentales del tejido productivo de nuestra región. Somos empresas arraigadas en nuestra tierra, generando empleo, riqueza y contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestras ciudades y pueblos. La aportación de nuestras empresas en este aspecto merece ser destacada y celebrada. Por ello, no podemos ignorar los desafíos a los que nos enfrentamos como comunidad empresarial. No podemos obviar la competencia fiscal de otras comunidades autónomas que ofrecen condiciones más favorables y eso representa un obstáculo importante para el crecimiento y la sostenibilidad de nuestras empresas familiares y, por tanto, de todo aquello que depende de nosotros. Debemos ser conscientes de que todo lo que perjudique a nuestra capacidad de ser más competitivos perjudica también a Aragón. Es decir, ser competitivos es lo que queremos. Por eso, consideramos crucial abogar por un entorno fiscal, repito, más competitivo, que nos permita prosperar y competir
en el mercado en igualdad de condiciones. Y en este aspecto tenemos que ir de la mano de una administración pública que nos escuche y nos apoye. Porque defendemos Aragón, defendemos nuestro territorio, pero también queremos defendernos de aquellos obstáculos, aquellas trabas que perjudiquen nuestra capacidad de crecer y de desarrollarnos como región. Además, debemos tener en cuenta que es nuestra responsabilidad también reconocer la importancia de atraer y retener el talento en nuestra región. Aragón cuenta con excelentes profesionales, cuenta con un clima social envidiable, pero debemos asegurarnos de que esas personas tengan oportunidades y motivaciones para quedarse y así contribuir al crecimiento de nuestras empresas y de nuestra comunidad. Esto implica, por supuesto, ofrecer condiciones laborales atractivas, de eso nos encargamos nosotros, los empresarios, pero también de crear un entorno empresarial dinámico, acogedor, que inspire a las generaciones futuras y, además, que las inspire para quedarse también durante mucho tiempo aquí en Aragón. También es muy importante la necesidad que, como empresarios y aragoneses, tenemos de conseguir conectar con los jóvenes. Son el motor de la innovación y del cambio. Debemos involucrarlos, escuchar sus ideas y aspiraciones y proporcionarles herramientas. Y entre esas herramientas están las oportunidades que deben ofrecer las instituciones educativas y formativas para que puedan realizar su potencial aquí, se formen y nosotros como empresarios darles esas oportunidades de trabajo. Y por último, permitidme reconocer y felicitar a los dos ganadores de este año, Entre Ríos Servicios Generales y Martín Martín. Estas dos empresas, siendo muy distintas, trabajando y operando en sectores tan distintos, representan ambas dos lo mejor de los ejemplos de los valores de la empresa familiar. Dedicación, innovación, compromiso y apuesta total por sus equipos y compromiso con nuestra comunidad. Su éxito es un testimonio de su arduo trabajo y visión empresarial y los felicito sinceramente por este logro merecido. También quiero mostrar mi agradecimiento a todas las empresas familiares que han presentado su candidatura a estos premios, por su continuo compromiso con Aragón y por su contribución al crecimiento y desarrollo de nuestra región. Juntos podremos enfrentarnos a los desafíos que se nos presentan y construir un futuro brillante y próspero para las generaciones venideras. En definitiva, felicidades a todos los premiados y gracias por su dedicación y pasión por la empresa familiar de Aragón. Con improntas como la vuestra, la continuidad de la empresa familiar está garantizada y por eso estamos muy orgullosos de vosotros. Muchas gracias. Gracias, Jorge Blanchard. Le vamos a pedir que se mantenga en este escenario al presidente de AEFA, sí, se coloque en esa parte del escenario. También volvemos a solicitar la presencia de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. Pedimos que suban los dos a este escenario y es que todas las actuaciones del Plan de Empresa Familiar son posibles gracias a la colaboración público-privada y al compromiso de las organizaciones implicadas. Ahora vamos a dar un paso más. A continuación se va a firmar un manifiesto para el impulso a la empresa familiar en Aragón, un pacto que simboliza el compromiso por la competitividad de las enseñas familiares de nuestra tierra. Gracias, Jorge Blanchard, y gracias, vicepresidenta. Tras esta firma, tras este pacto, vamos ahora a profundizar en la importancia de la empresa que pasa de una generación a otra, con respeto a la esencia, aunque buscando siempre cómo mejorar, diversificar, crecer y adaptarse a los nuevos gustos y demandas de los clientes. Ese es el leitmotiv que ha llevado al dulce éxito de la empresa con más de 70 años de historia, a la que invitamos ahora a este escenario. Es una de las marcas familiares de alimentación más reconocidas de nuestro país, Vicky Food.
Su principal responsable, Rafael Juan, está considerado el CEO más influyente de LinkedIn. Con él va a conversar el jefe de Economía de Heraldo de Aragón, Luis Humberto Menéndez, buen conocedor de la empresa familiar en general y en particular de los entresijos de esta empresa, de Vicky Foods. Vamos a invitar a ambos a que suban a este escenario porque van a mantener una interesante entrevista. Bueno, pues adelante a ambos, a Rafael Juan y a Luis Humberto Menéndez. La conversación es vuestra. Muy bien. Nada, se escucha bien, ¿no? Nada, muchas gracias de nuevo a la empresa familiar y al JAF por la invitación. Recuerdo que el año pasado hicimos una presentación similar con Carmencita. Muchos se acordarán porque habrán estado aquí. Carmencita es una empresa de especias de Alicante. Y si el año pasado tuvimos a uno de los hijos de Carmencita, hoy tenemos a uno de los hijos de Victoria, de Vicky, que es como se llama la empresa, Vicky Foods. Un poco para presentarlo, solo decía la presentadora que es uno de los más influyentes en LinkedIn. Él es muy activo en redes sociales, muy activo en LinkedIn, evidentemente. Y él mismo se define. Entonces voy a leer un poco el principio de su definición de su propia trayectoria. Dice que nació en 1959 en Villalonga, un precioso pueblo de la Safor. La Safor es donde está Gandía como capital, en el que mi abuelo era panadero, tradición que continuaron mis padres y que dio origen a Dulcesol, la empresa familiar a la que me incorporé al finalizar mis estudios. Él dirige la empresa desde 2007 como consejero delegado. Victoria Fernández, que su madre, con su esposo Antonio Juan, crearon la empresa en 1952 y es una de las principales panificadoras de España. Se dice de ella que está reconocida como la autora de la receta de una de las famosas magdalenas de Dulcesol. Aprovecho esto para introducir la charla. ¿Qué queda de ese inicio y cuál ha sido la trayectoria de la empresa a lo largo de todos estos años? Bueno, muchas gracias, Luis. En primer lugar, pues agradecer a EFA por invitarme a participar en esta maravillosa jornada. Dar la enhorabuena también, por supuesto, a los premiados, dos geniales empresas familiares de aquí de Aragón, y desearles muchos éxitos y sobre todo también agradecer a EFA por vuestro esfuerzo en poner en valor la empresa familiar, el esfuerzo que hacemos las empresas familiares por levantar todos los días la persiana y también la enorme labor social que realizamos las empresas, dando empleo y creando riqueza y economía para nuestra región y nuestro país. Y bueno, yendo ya un poco... ¿Cómo ha cambiado la empresa Vicky Foods? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, Vicky Foods se llama desde hace relativamente poco. Siempre le llamábamos Dulcesol. ¿Cómo ha cambiado desde que entraste a la empresa hasta hoy? Bueno, la empresa tiene 70 años de historia. La empresa nació cuando mi padre, después de haber emprendido varios negocios, de haberse arruinado completamente 2 veces, primero quedó mal con los bancos y después con los amigos, así que ya no le quedó más remedio que ponerse a trabajar en un horno que tenía mi abuelo en Villalonga, este precioso pueblo de la Safor, que está en el límite de la provincia de Valencia y Alicante, que a aquellos que os gusta el senderismo os recomiendo que vengáis a conocerlo. Allí mi abuelo era panadero y mi padre, pues como decía, no tuvo más remedio que seguir la tradición familiar en una época en que había una situación de monopolio, pues como puede ocurrir con las farmacias, en la cual pues no se podían instalar más panaderías y el precio del pan estaba regulado. De manera que pues, a mi padre se le ocurrió una nueva idea, que fue asociarse con los otros 2 panaderos que había en el pueblo y montar una panificadora. Aquel negocio fue muy bien en principio, hasta que pocos años después acabó el monopolio y aquello iba camino de ser pues, la tercera o la cuarta o no sé cuántas ruinas ya de mi padre, de no haber sido pues que fue mi madre realmente la que levantó la empresa y sobre todo pues en los años, allá por el año 72, con su genial invento de las glorias, las magdalenas cuadradas. Aquí en Aragón las hacéis redondas, pues mi madre las inventó cuadradas y la verdad es que para nosotros fue una innovación casi disruptiva porque en los años 70, junto con la bella ASO, que la tenéis aquí cerquita, nos situó en el top 10 de las empresas de pastelería en España. Desde entonces la empresa
ha ido diversificando ya con la incorporación tanto mía como de mis hermanos en los años 80. Empezamos a diversificar primero en productos de pastelería, después ya dentro de este siglo volvimos al pan, a pesar de que mi padre pues, había dejado escrito en su epitafio que nunca más volvería a fabricar pan por tantos problemas que tuvo con aquella panificadora, pero la verdad es que hoy el pan es más del 60% de nuestro negocio. Otra vez, como decías, pues volvemos a ser panaderos y siguiendo la tradición de mi abuelo y no sé si de algún antepasado más. Ahí estaban con la sede en Villalonga, ¿no? Sí, bueno, la sede ahora la tenemos en Gandía, pero la planta de Villalonga sigue siendo la planta más grande que tenemos y sigue estando operativa, ¿no? Y en el fondo hoy pues somos una empresa familiar con el nombre de Vicky Foods, que Vicky viene pues que cuando nació mi hijo mayor, mi madre no quería que la llamara abuela, porque todo el mundo a mi madre pues la llamaba Victoria, y ella, para facilitárselo a mi hijo, Victoria se ve que le parecía muy complicado y le dijo, oye, llámame Vicky. Y entonces mi hijo mayor, que hoy es el responsable del equipo comercial y de marketing de la empresa, pues junto con el equipo decidieron cambiar el nombre de nuestra compañía, y desde el 2019 pues somos Vicky Foods, una empresa familiar con vocación de seguir ampliando nuestro portafolio de productos en nuevas categorías, sobre todo también con un objetivo de seguir internacionalizando la empresa. Hoy la internacionalización representa pues, cerca ya de un 25% de nuestro volumen y tenemos importantes proyectos para seguir avanzando en ese camino, y sobre todo de reconocer el enorme legado recibido de mis padres, de liderazgo y de valores que realmente pues, han quedado impregnados dentro de la empresa. Y ahora tiene 3 fábricas, ¿no? La original, la de Gandía y una en Argelia. Sí, bueno, en Argelia decidimos ir. Habías nombrado, Luis, que en 2007 pues, me nombraron, mi familia pues, tuvo a bien nombrarme consejero delegado. La verdad es que fue un cambio muy importante para la empresa, no porque me nombraran CEO o consejero delegado, sino porque en ese momento decidimos crear un consejo de administración que funcionara con 2 consejeros externos y empezamos a profesionalizar la gestión. Yo creo que ese ha sido uno de los mayores pasos que hemos dado en nuestros 70 años de historia. Y de aquel consejo decidimos, una de las primeras decisiones que tomamos fue realizar un plan estratégico, y de ese plan se derivaron 3 líneas estratégicas que en estos últimos 15 años pues, han marcado prácticamente nuestro camino, que fueron la internacionalización, el crear estructuras fuera. En ese momento apenas exportábamos un 2% de nuestro volumen. Fue también la diversificación, no solo en pan y en bollería, luego nos hemos ido introduciendo en otras categorías, y por último poner en valor también nuestra red comercial de delegaciones. Y en este camino, recorriendo esos 3 ejes, pues lo primero que decidimos para crecer fuera era que teníamos que tener estructuras en otro país. Hicimos un análisis de los países de nuestro entorno y detectamos algunos en los cuales podíamos tener una presencia importante, ser un player relevante, y entre ellos era Argelia. Así que, bueno, pues contactamos con un posible socio que desde el principio pues, nos encajó muy bien. De hecho, hoy pues, nos vamos de vacaciones juntos y tenemos una grandísima relación, y así nació nuestro proyecto en Argelia. Empezamos creando delegaciones de la misma forma que tenemos en España. Hoy tenemos delegaciones comerciales pues, por todo el país, y en 2015 empezamos allí con nuestra planta de producción, que es uno de los proyectos de los cuales personalmente pues, más orgulloso me siento, sobre todo por el valor de nuestro equipo, de ir a un país al cual pues, no era fácil encontrar personas que quisieran ir allí, no solo ya a vivir allí para lanzar el proyecto, sino incluso para hacer el montaje y la puesta en marcha, ¿no? ¿Tiene directivos expatriados ahí en Argelia? Sí, hoy tenemos 4 personas expatriadas, hemos llegado a tener 10, incluso uno de mis hijos, el segundo, estuvo allí viviendo 2 años. Cuando acabó la carrera, pues yo no quería que trabajara en la empresa,
pero la verdad es que no conseguí convencer ni a mi madre ni a mi mujer. Las dos se empeñaron en que trabajara en la empresa, como ya trabajaba mi hijo mayor, con el cual me había pasado algo parecido, y entonces le dije, mira, como el CEO era yo, le dije, oye, pues si quieres trabajar aquí, te tienes que ir a Argelia. Pues me voy a Argelia. Así que estuvo allí 2 años y yo creo que ha sido una experiencia increíble para él, y de hecho hoy es el responsable de las plantas de producción. ¿Y la producción que se hace en Argelia para dónde va? Principalmente para Argelia, pero en este momento estamos exportando también a algunos países árabes, y yo creo que a futuro es un país en el cual pues vamos a crecer bastante, y sobre todo con el punto de mira puesto en toda esa región. ¿Y han tenido problemas en Argelia? Digo, porque sabéis que en los últimos años, después del cambio de postura del gobierno central respecto al Sáhara, ha habido problemas para las empresas que trabajan en Argelia. No sé cuál ha sido su caso. Bueno, esto ha sido un problema realmente para nosotros, para lo que es la situación de nuestra empresa y en el país. Pues hemos conseguido trabajar prácticamente sin problema, pero es verdad que nosotros anteriormente, pues desde aquí podíamos exportar algunos productos, algunas materias primas que utilizábamos en la planta. Afortunadamente, ya antes de la pandemia habíamos empezado a buscar allí proveedores locales, y en este sentido pues no ha sido un gran trastorno, lo ha sido mucho más en el sentido pues, de que se cancelaron prácticamente todos los vuelos directos. Nosotros anteriormente teníamos un vuelo diario desde Alicante a Orán, con lo cual ir a Orán pues casi era lo mismo que venir a Madrid, mucho menos desde luego que venir a Zaragoza desde Gandía, y ahí sí que tuvimos alguna complicación, pero bueno, más allá de eso, afortunadamente yo creo que somos de las pocas excepciones, y sobre todo en la Comunidad Valenciana, y hoy nos acompaña también el gerente de AVE, de la Asociación Valenciana de Empresa Familiar, de la Asociación Valenciana de Empresarios, perdón, que hay empresas ahí en nuestra región que han sufrido mucho precisamente por este... Aquí ha habido algunos afectados, por aquí hay algún representante. Allí, sobre todo el sector cerámico, ha habido algunas empresas que se han visto seriamente afectadas por este tema. Volviendo un poco a la empresa y a la situación aquí, tienen también una granja de huevos. Sí, efectivamente. Cuando mi madre inventó las glorias, como dije antes, aquello nos situó en el top 10 de las empresas de pastelería en España. Pasamos de fabricar un montón de productos a un producto solo, con un único formato, y trabajando pues, prácticamente 24 horas al día. No 7 días a la semana, pero sí que de lunes a sábado se convirtió pues, en un producto que funcionó muy bien, y uno de los ingredientes principales para elaborar las magdalenas pues son los huevos. Entonces, en aquella época, mis padres tenían muchas dificultades para encontrar huevos de calidad a precios competitivos, así que mi madre ya en los 80 decidió pues, tener una granja propia, y bueno, montamos la granja en esa época, ya cuando estaba yo también trabajando en la empresa, y la verdad es que es un proyecto que si lo analizamos en lo largo de los cerca de 40 años que la tenemos, nos ha funcionado muy bien, porque nos permite trabajar con un producto de mucha calidad y a un precio competitivo, y sobre todo pues tener uno de los ingredientes básicos de las magdalenas. El abastecimiento se ha asegurado, ¿no? Todavía fabricamos muchas, pues un problema resuelto. Muy bien. Otro problema que yo creo que ya lo tienen resuelto, pero ahora nos contará, es el de la sucesión. He visto que hace poco ha dicho usted que una retirada a tiempo es una victoria. Está hablando ya de pensar en la sucesión. Entiendo que algunos de sus hijos. Ahora nos contará cómo han llevado... ¿Esto ya estaba planeado? A veces hay protocolos familiares que ayudan. La sucesión, Luis, yo creo que es uno de los graves problemas, o más que de los graves problemas, de las decisiones más importantes que tenemos en las empresas familiares, porque yo creo que una empresa familiar lo es en el momento en que la familia está involucrada en la empresa. Creo que si la familia no está involucrada en la empresa,
pues tenemos una empresa que es propiedad de una o de varias familias, pero yo creo que se pierde un poco la esencia de lo que es la empresa familiar, ¿no? Nosotros, cuando mi madre vivía, pues en la paella de los domingos, no sé aquí en Aragón cuál es la comida familiar de los domingos, en nuestro caso era la paella de los domingos, allí celebrábamos por los consejos de administración con mi madre, que a veces no llegábamos al postre de la discusión acalorada que teníamos, ¿no? Entonces, a ver, yo no creo que esa sea una situación deseable, pero yo creo que es intrínseca a la empresa familiar, ¿no? La empresa familiar, empresa y familia van de la mano. Así lo he vivido yo con mis padres, que vivíamos arriba de la empresa cuando montaron la fábrica, la siguiente después de aquella panificadora, y yo entiendo pues, que si queremos mantener esa esencia tenemos que ser capaces de dar continuidad y sobre todo que las siguientes generaciones pues, tengan una implicación directa en la gestión del negocio. Esto obviamente no siempre es posible y uno puede plantearse si realmente, pues oye, de tus hijos, y si una empresa tiene pues, muchos empleados, como es nuestro caso, que tenemos ya más de 3.200 personas, puede pensar que es más fácil, sería más fácil encontrar entre las 3.000 o las X miles de personas que pueda tener una empresa, sería más fácil encontrar a alguien que pudiera tomar el relevo, ¿no? Pero yo creo que si somos capaces de transmitir esa semilla y de que la siguiente generación asuma el reto de seguir liderando la empresa, pues tenemos un paso de gigante dado. ¿Por qué? Pues porque yo me he dado cuenta durante los 40 años que llevo en la empresa que los empleados, los colaboradores, todas las personas que se implican en la empresa valoran muy positivamente que la familia esté implicada en el negocio, que lo sientan como propio, que estén trabajando codo a codo con ellos. Eso es un valor que tenemos las empresas familiares, que nos hacen más resilientes, que nos generan más compromiso en la organización y que en el fondo pues, nos da muchas más posibilidades, como yo creo que se ha visto, por ejemplo, en la pandemia, cuando en las empresas familiares pues, hemos sacado con nota, en muchos casos, todas las dificultades que hemos pasado, precisamente por esto, porque generamos más compromiso con las personas. ¿Cuántas personas de la familia están en la empresa? ¿Cómo? ¿Cuántas personas de la familia están en la empresa? Bueno, ahora mismo están mis hermanos, aparte de mí, está mi mujer, que empezó a trabajar antes que yo en la empresa, porque cuando yo acabé la carrera yo quería dedicarme a la docencia y mi madre tenía otros planes, entonces contrató primero a mi novia y ya no tuve más remedio que empezar a trabajar allí. Luego vinieron mis hermanos, también mi cuñado, la pareja de mi hermana, y luego mis hijos, ¿no? La familia no es mucho más larga, en este momento solo queda un sobrino por venir también a la empresa, ¿no? Y volviendo un poco pues, a lo que hablábamos de la sucesión, pues ese es ahora nuestro reto, ¿no? Cómo conseguir cederles el testigo y sobre todo de una manera ordenada y teniendo la seguridad de que van a ser capaces de pilotar, de seguir pilotando el proyecto, porque el reto que tenemos y la responsabilidad es muy grande y tenemos que ser capaces de abordarla con éxito. Ha dicho usted que se quería jubilar a corto plazo. ¿Qué tan corto es ese plazo? Bueno, no hay una fecha definida, pero sí que hay un proceso en marcha que está pilotado tanto por el Consejo de Familia como por el Consejo de Administración. Mi hijo mayor, que es quien me va a suceder con toda probabilidad, tiene también un tutor para que vaya guiándole en todo este recorrido. Tiene también la formación que desde el Consejo de Familia le hemos pedido que tenga para poder asumir el cargo que hará y, por tanto, pues creo que se dan todos los ingredientes para que salga bien, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de hacerlo. La empresa es de un producto muy popular, que todos comemos productos vuestros. ¿Cómo comunican el producto? ¿Cómo intentan llegar? El hecho de que estén tan presentes en redes sociales, eso a veces no ocurre con empresas industriales que trabajan, digamos, un poco menos expuestas al público, ¿no? Bueno, efectivamente, las empresas de gran consumo, ¿no? del retail, que vendemos en el retail, pues tenemos la ventaja en muchos casos de que llegamos al consumidor con una marca, o sea, una marca propia de la empresa o una marca del distribuidor. En nuestro caso, trabajamos de las dos maneras, tanto con nuestra propia marca como con la marca de distribuidor. Esto tiene ventajas e inconvenientes.
muchas ventajas porque hace que el consumidor, tu cliente que va a consumir el producto, pues conozca directamente y puedes transmitir a través del envase, a través del packaging, pues muchos mensajes. Es una comunicación que nosotros trabajamos desde hace muchos años y sobre todo tener una marca que distingue a los productos. En nuestro caso, la marca nuestra más importante es la marca Dulce Sol, que mi padre, con mucha visión, cuando empezó a fabricar productos de pastelería ya por el año 63 o 64, pues tuvo la visión de comprarle la marca a un comerciante de naranjas, pensó que la marca Dulce Sol era muy apropiada para los productos de pastelería y no la podía registrar porque estaba ya registrada y compró la marca. Desde entonces la marca para nosotros siempre ha sido un distintivo y sobre todo una responsabilidad de que tienes que garantizar la calidad, tienes que garantizar el servicio, en fin, tienes que tener unas instalaciones apropiadas y también competitivas y por tanto pues la comunicación empieza por ahí, pero también nosotros con los años hemos ido ampliando la capacidad de comunicar. En este momento pues estamos haciendo, por ejemplo, una campaña en medios con alguna de nuestras marcas, Hermanos Juan, de bollería fresca. Hacemos comunicación masiva, por tanto, pues en medios tradicionales y las redes sociales pues es un elemento nuevo que vino hace 15 años y que hoy pues yo creo que está en nuestro día a día casi permanentemente y tenemos la obligación de aprovecharlo al máximo también pues para comunicar, ¿no? Pero yo cuando miro las redes sociales y bueno, pues quizás el tema de LinkedIn pues me ha dado un poco de fama en este sentido, realmente mi enfoque de las redes sociales no estaba en dar visibilidad a la empresa, sino realmente en comunicar lo que yo sentía y sobre todo en llegar a todos nuestros empleados y colaboradores y también a mi familia, a mis hijos, que quizás pues un mensaje en Twitter lo leían mejor que un WhatsApp mío o que una llamada por teléfono, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que la comunicación en las redes funciona, yo me di cuenta, pues hace ya 15 años, pues dediqué bastantes recursos a ello. Las marcas son varias marcas, Hermanos Juan has mencionado también hay una marca italiana, ¿no? Forno di Giovanni. ¿Cómo diferencian las marcas? Bueno, tiene cada una en ese proceso de diversificación, como comentaba anteriormente, nosotros partimos de la pastelería y de la bollería y en definitiva con los productos horneados que trabajamos con la marca Dulce Sol. Hace poco más de una década decidimos dar un paso más allá y sobre todo adaptarnos también a las nuevas tendencias de consumo y pensando en un consumidor joven pues que piensa más en cuidar su salud, pues desarrollamos una nueva marca que es Biplus, enfocada más en esa categoría de productos. Y cuando decidimos empezar también con la bollería fresca, que es una bollería que congelamos y la llevamos al punto de venta, pues igual que funcionan los puntos calientes de los supermercados, creamos otra nueva marca que es Hermanos Juan y derivado de ella pues nos metimos en un mundo de distribución congelada y a partir de ahí pues hemos ido creando nuevas marcas como Fitz, por ejemplo, para precocinados, como el forno de Giovanni para pizzas, en fin, y probablemente pues en un futuro próximo vamos a ir introduciéndonos en alguna categoría más, siempre intentando pues crear una marca que nos abarque en esa categoría. Sí. En LinkedIn se habla mucho de que son marcas personales de los propios directivos. Si ustedes hablan de usted como el más influyente de LinkedIn, tendrá su propia marca, ¿no? Como Rafa Juan. Bueno, el tema de la marca personal es algo que a mí, en cierta manera, me ha venido caído. O sea, yo en ningún momento, como he dicho, pensaba en mi marca personal. Pensaba en comunicar, en llegar a las personas en las cuales impacta la organización. Ya digo que primero pensaba en los empleados y en mi familia, luego en los millones de consumidores a los que llegamos con nuestros productos y las redes sociales pues son una manera muy directa de comunicarte de tú a tú con la persona que está al otro lado y en este sentido pues a la persona que está al otro lado le gusta que el que le habla sea una persona y no una marca o un perfil impersonal. Por tanto, en este sentido
pues los perfiles personales tienen una grandísima ventaja. Y si conseguimos involucrar a nuestro equipo en esa comunicación, pues podemos multiplicar casi exponencialmente la capacidad de llegar a nuestro público objetivo a través de las marcas personales. Evidentemente, pues tiene que haber una implicación también de otras personas dentro de la organización, y nosotros la verdad es que en eso también nos sentimos bastante orgullosos de que hay pues unas cuantas personas que lo hacen y que dedican también, que aportan también ahí su granito de arena. Sí, esto ha cambiado mucho. Antes no nos imagináramos que Ana Botín saliera con en todas las redes sociales contando lo que estaba haciendo la empresa, ¿no? ¿Se han sentido un poco obligados o no? ¿Hay más bueno, gente eso también? Efectivamente, el mundo ha cambiado, la visión de los empresarios en general ha cambiado. Lo que sí que es verdad, pues que hace 15 años era de otra manera, y bueno, yo he recibido algunas veces algún comentario, decir, oye, ¿tú estás seguro que te estás exponiendo demasiado ahí? Bueno, yo la verdad que como he dicho, mi objetivo no era dar visibilidad a mi perfil, sino llegar a la gente como llegaba. De hecho, pues con muchas personas, incluso empleadas o parejas o familiares de empleados que a lo mejor tenían algún problema, pues a través de las redes sociales hemos contactado con ellos, no solo de LinkedIn. Por tanto, pues es un medio de comunicación tan potente que yo creo que una empresa no puede dejar de lado aprovecharlo, ¿no? Sí, sí. Tiene también que ponerlo pues dentro de la estrategia troncal de comunicación. Veía, por ejemplo, también que promocionan el producto, por ejemplo, con Iker Casillas. Bueno, eso efectivamente es un efecto colateral, ¿no? También a través de influencers o personalidades muy relevantes, como es el caso de Iker Casillas. Nosotros empezamos a colaborar con él en la Kings League. Ha sido un movimiento enorme, un fenómeno de masas increíble, como en poco tiempo, partiendo de cero, pues se han situado con una visibilidad enorme a través de las redes sociales. Se dieron cuenta de que ese era un bombazo y que era interesante estar ahí, ¿no? Sí. O sea, nosotros empezamos a colaborar hace prácticamente poco más de un año, y la verdad es que hemos llegado a una relación con él, con su fundación, muy entrañable. La verdad es que Iker es una persona extraordinaria y bueno, yo creo que por donde va pues deja huella, y por tanto pues nosotros nos sentimos muy orgullosos y agradecidos de poder colaborar con él. ¿Cuánto ha cambiado una empresa de alimentación como la vuestra a lo largo de todos estos años que ha dirigido la empresa? Me refiero a que somos más conscientes de la importancia de la salud y de comer productos más. ¿Ha cambiado mucho la actividad de la empresa precisamente para adaptarse a esta exigencia a lo mejor? Los hábitos de consumo han cambiado, cambiarán mucho más en el futuro, porque la tecnología afortunadamente cada vez nos permite no solo ser más productivos produciendo alimentos, sino que cada vez sean más saludables, que cada vez sean también más sostenibles, y sobre todo desde el punto de vista del desperdicio alimentario, que cada vez los productos duren más, se conserven mejor. Nosotros, por ejemplo, pues mi padre fabricaba pan y lo tenía que vender al día porque al día siguiente no valía nada, y nosotros hoy estamos vendiendo pan desde Gandía en medio mundo. Mandamos pan, por ejemplo, a la República Dominicana, mandamos pan a Alemania, a Reino Unido todos los días, y el pan hoy se puede conservar perfectamente 60 días sin ningún tipo de problema, y eso es gracias a la tecnología. La tecnología nos va a dar muchos cambios en los próximos años porque se está investigando bien y mucho. Desafortunadamente, pues hay otras tendencias que van en contra, en el sentido, pues por ejemplo, con todo el tema que está pasando con los envases. Los envases se utilizan para proteger los alimentos y claro, en la medida que queremos ahorrar ahí, pensando que lo vamos a hacer más sostenible, pues tenemos también efectos colaterales en este sentido, ¿no? O sea, yo creo que aquí tenemos que ser capaces de innovar mucho, innovar deprisa, porque realmente el impacto medioambiental que genera la producción de alimentos es muy grande, y tenemos que ser capaces de producir pues, con un impacto ambiental mucho menor del que hacemos ahora. ¿En qué está innovando ahora más Wikifoods? Bueno, nosotros innovamos
en producto, en todas las categorías en las que trabajamos, pero yo creo que somos mucho más innovadores en proceso que en producto, porque elaborar una magdalena o un pan es bastante sencillo, no se necesita una gran tecnología, cualquiera en su casa o en un pequeño obrador lo puede hacer. Lo que sí nos diferencia es elaborar muchas variedades de pan de una manera competitiva, y para ello pues tenemos que tener líneas de producción flexibles que se adapten a la demanda de nuestros clientes, ser muy ágiles. En la pandemia lo hemos vivido, pues de la noche a la mañana se nos multiplicó la venta prácticamente por 2 y tuvimos que ser capaces de dar servicio que nos demandaban los clientes, y toda esta agilidad la conseguimos gracias a la innovación, a digitalizar los procesos y a ser capaces de correr también con las nuevas tecnologías, incluso utilización de inteligencia artificial para mejorar los controles de calidad. O sea, hay un mundo todavía por recorrer en la implantación de la tecnología, y ahí es donde yo creo que nosotros más estamos aplicando la innovación, ¿no? En producto, pero sobre todo en proceso. Muy bien, ya nos queda poco tiempo, pero sí quería preguntarle ¿hacia dónde va Vicky Foods? ¿Qué confianza tiene en el futuro y qué herencia dejará a su sucesor al frente de la compañía? Bueno, nosotros tenemos hoy un propósito que está expresado en nuestra página web y en nuestra memoria de sostenibilidad, que es un propósito muy amplio, que es innovar para alimentar un mundo mejor. Es un propósito al cual llegamos después de muchas reflexiones. Yo quisiera pues ver ese futuro, que no tardara muchos años en verlo, que somos capaces de ayudar a construir un mundo mejor desde la alimentación, de producir mejores alimentos, más sostenibles, más saludables, y que mejoren y que ayuden a mejorar la vida de las personas. ¿Y más baratos o no? ¿Más baratos también? Bueno, efectivamente, porque en el mundo cada vez vamos camino de ser 10.000 millones de personas, no sé si 9.000 o 10.000, y hay muchas que están pasando hambre, que lo están pasando muy mal, y que incluso en la pandemia ha aumentado significativamente el hambre en el mundo. Por tanto, pues es un reto que tenemos desde las empresas industriales de producción de alimentos. Tenemos que ser capaces de alimentar el planeta de una manera sostenible. Yo creo que ese es nuestro gran reto, y hablando de Vicky Foods, pues nuestro reto es trasladar el testigo a la tercera generación, hacerlo con éxito, y yo creo que esos son los dos grandes retos que yo espero pues vivir años suficientes para verlos con la satisfacción de que se ha cumplido. Efectivamente, esperemos. Muy bien, muy bien. Pues nada, lo dejamos aquí. Podríamos seguir hablando, pero vamos a ir cumpliendo un poco con los tiempos. Nada, agradezco mucho su intervención, y además que nos ha permitido conocer una empresa muy interesante, una empresa familiar del sector de alimentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Rafael Juan, también a Luis Humberto, y deseamos que siga cosechando muchos éxitos esta empresa familiar valenciana, Vicky Foods. Y así ha llegado el momento de conocer ya los galardonados. El premio Empresa Familiar que hoy otorgamos contempla 2 categorías en función del tamaño de las empresas. Categoría Empresa, todas aquellas compañías familiares que cuentan con 50 o más personas empleadas. Por otro lado, reconocimiento a la labor de las pymes, con la categoría de Pequeña Empresa, aquellas con menos de 50 empleados. En esta tercera edición se han presentado 43 candidaturas al premio, y el jurado ha valorado 3 aspectos principales: trayectoria empresarial, sostenibilidad y continuidad familiar. El jurado del premio, recordamos, ha estado compuesto por representantes de AEFA, del Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento, del Instituto de la Empresa Familiar y de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Zaragoza. Y comenzamos con la categoría Pequeña Empresa. El jurado ha decidido otorgar el premio a la Empresa Familiar 2024 en la categoría de Pequeña Empresa a una empresa especializada en servicios integrales para la industria, que inició su actividad en 1993 como proveedor de Opel, y desde entonces se ha convertido en una referencia en el sector de la automoción. Tiene una trayectoria de 29 años, 16 millones de euros de facturación y una clara apuesta por la innovación. El premio a la Empresa Familiar 2024, categoría Pequeña Empresa, es para Entre Ríos Servicios Generales. Aplauso para ellos.
Invitamos a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y al presidente de AEFA a entregar el premio a los dos miembros de la familia, los hermanos Roberto y Jorge Iglesias. Y mientras suben los cuatro al escenario, vamos a familiarizarnos un poco más con esta empresa. Pues ahora sí es el momento de entregar ese galardón a Entre Ríos Servicios Generales. Pues tras la foto ahora, Roberto y Jorge Iglesias, director técnico y general manager, invitamos a dirigirse a los presentes. Seguro que tienen unas palabras para todos. Buenas tardes, presidente del Gobierno de Aragón, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, invitados. En primer lugar, agradecer al jurado este reconocimiento. Nos hace especialmente felices, nos sentimos muy identificados como empresa familiar y aragonesa. Agradecer a todas las personas que forman parte de Entre Ríos Servicios Generales. Sin su compromiso diario sería imposible hoy estar aquí. Nosotros en estos años hemos hecho un esfuerzo muy importante en innovación, lo que nos ha permitido ofrecer a nuestros clientes nuevos servicios y llegar a nuevos mercados. Pero sin perder la referencia. Nosotros nacimos en Fieduelas, muy pegados a la planta de Stellantis, a la cual le debemos en estos años un agradecimiento por su confianza en nosotros en estos 30 años y nos ha permitido acceder a ser proveedores del resto de plantas constructoras de automóviles de España y acceder a nuevos mercados tanto en España como en Europa. Y por último, quería agradecer y reconocer a nuestros padres que hace 30 años, con mucha ilusión y pocos recursos, pues emprendieron esta aventura que hoy continuamos nosotros, los tres hijos como segunda generación. Para nosotros es un orgullo y un ejemplo poder mantener la empresa y continuar mirando al futuro. Gracias. Pues ahora, Roberto, Jorge, os invitamos a sentaros aquí, en este estrado donde va a subir también Fernando Corteles, es el director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Instituto de Empresa Familiar, porque va a mantener también una entrevista, porque queremos conocer algo más de Entre Ríos Servicios Generales. Bueno, buenas tardes. Enhorabuena por el premio. Y os quiero transmitir también la felicitación de parte del Instituto de la Empresa Familiar, de su presidente Andrés Endagorta y de toda la Junta Directiva, ¿no? Yo quería preguntaros, lo primero de todo, es que este premio, este galardón, ¿qué os hace merecedores de este premio, ¿no? ¿Y a qué os obliga este premio? Bueno, es una pregunta no es fácil de contestar. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante en innovación, como he comentado antes. Nuestro sector es un sector muy competitivo.
para las pequeñas y medianas empresas este esfuerzo de innovación supone un desafío muy importante en la propia supervivencia de las empresas. Somos una empresa de servicios industriales en un sector de automoción y, bueno, como empresa familiar, esta gestión familiar y esta apuesta por la innovación, creo que ha sido uno de los factores que hemos merecedor de este reconocimiento. Hablas de innovación, ¿no? Y bueno, yo creo que dentro de los que hemos estado en el jurado, ¿no? el tema de la innovación nos ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Y además ese perfil que tiene vuestra empresa de empresa tecnológicamente muy avanzada, ¿no? Yo os quería preguntar, ¿este pulso innovador os venía en el ADN, os venía de familia, de vuestro padre, y sobre todo cómo se mantiene en el tiempo, ¿no? Bueno, claramente la filosofía viene marcada ya desde los inicios. Para mantener el impulso competitivo debemos mantener esta inversión año tras año para ser capaces de mantenernos competitivos. El ADN emprendedor está en la familia y, evidentemente, en el sector en el que nosotros trabajamos, que es la industria, se mueve a una velocidad vertiginosa y tenemos que ser capaces de mantener este impulso innovador y de inversión en esta materia, porque si no corremos el riesgo de quedarnos fuera de mercado rápidamente. Cuéntanos algún ejemplo de... Bueno, pues en los últimos años hemos invertido en nuevas maquinarias que nos automatizan nuestros procesos productivos. Hemos hecho una apuesta clara por softwares modernos de gestión, que son específicos de nuestra actividad. Pocas empresas que compiten con nosotros están ahora mismo con este tipo de programas y de software, lo cual nos da una ventaja competitiva sobre el resto bastante importante, ¿no? Y en esa línea pues queremos mantenernos. Roberto, yo creo que tal y como avanza el tiempo, ya no es factible en estos momentos pensar en una empresa. Bueno, seguramente en el caso de las empresas familiares nunca ha sido así, ¿no? Pero yo creo que no es factible pensar en una empresa en estos momentos que no esté pendiente de la comunidad en la que habita, de la sostenibilidad, de los ODS, de la ESG. Precisamente vosotros sois ESG, ¿no? Sí. Curiosamente. Del compliance. Todas estas cosas que ahora yo creo que forman un poco la parte obligada para las empresas, ¿cómo se incorporan en la gestión del día a día? Eso requiere, sobre todo para una pyme como sois vosotros, requiere un esfuerzo especial el incorporar ese tipo de cuestiones. Y luego, además, por último, todas estas cosas luego se ven en la cuenta de resultados, se ven para bien, se ven para mal, es decir... Sí, tú lo has dicho, es un esfuerzo adicional. Efectivamente, para las empresas pequeñas y medianas es un esfuerzo adicional. Lo que pasa que si quieres ir hacia la excelencia y hacia tener un factor diferencial, no solamente como requerimiento, lo debes tener como convicción. Nosotros hemos ido adoptando medidas y ganando certificaciones, ya no solamente de gestión de calidad medioambiental o de riesgos laborales, sino certificaciones de calidad. En el 2018 iniciamos una auditoría con la entidad Ecovadis, ya no solamente por requerimiento de ciertos clientes, como pueda ser Stellantis o otros fabricantes, sino que esa auditoría similar a la responsabilidad social del Gobierno de Aragón, de entidades independientes, lo que hace es todas las acciones como empresa no olvidar esa parte de sostenibilidad y de responsabilidad social. A veces en las pymes hacemos muchas cosas, pero nos cuesta ponerlas en orden y decir lo que hacemos, ¿no? Pues empezamos yo recuerdo el primer año que hicimos la memoria, que empezabas a decir lo que tenías y lo que hacías y decías, joder, pues tenemos un montón de cosas que no sabemos, que las hacemos, ¿no? Las ordenas y al final pues, tienes una memoria social y corporativa muy importante. Y nos lo tomamos muy en serio
en la empresa, y en el 2021 conseguimos el sello EcoVadis Gold, que nos hacía decir, ¿no?, esa frase de que formábamos parte del 5% de empresas más sostenibles del mundo. Bueno, pues para una pequeña y mediana empresa, pues para nosotros fue un hito que llevamos con mucho orgullo. ¿Y crees que es bueno para la cuenta de resultados? Bueno, es que o lo haces o te vas a apartar de la realidad. Entonces, o te lo tomas como algo que te pueda aportar. Si te lo tomas solamente como una obligación, no te va a aportar mucho. Si te lo tomas como algo que te aporte y que mejore los procesos, sí, evidentemente sí. Te quería plantear una pregunta. Desde algunos sectores, especialmente políticos, se habla últimamente de los empresarios como gente despiadada, del puro y la chistera, ¿no? Pero oigo muy poco hablar a esos mismos sectores de las noches en vela, porque el negocio va mal y de ese negocio dependen muchas familias, de los quebraderos de cabeza porque hay que pagar las nóminas y la caja está seca, del sufrimiento, antes se hablaba de la sucesión, del sufrimiento porque el hijo no encaja en la empresa y a lo mejor hay que mostrarle la puerta de salida, ¿no? ¿Merece la pena ser empresario? ¿Podéis trasladarle a la gente si merece la pena ser empresario? Comentaba Antonio antes en la entrevista en Aragón Radio que para ser empresario tienes que ser optimista, y no le falta razón, hay que ser optimista. Evidentemente, yo creo que tanto los directivos de las pequeñas y medianas empresas como de las grandes empresas son empresarios 24/7, ¿no? Todos los días del año y todas las horas. Si no tienes ese concepto, es mejor que realices otro tipo de actividad profesional. Diría que sí que merece la pena, pero evidentemente tiene aparejado un compromiso que es ineludible. Sí. Habéis ganado este año, Jorge, el premio en la categoría de pymes, ¿no? ¿Ves factible que dentro de, no sé, de 10 ediciones ganéis el de la categoría de grandes empresas? Bueno, eso es un paso bastante importante en una empresa, implica muchas cosas. A día de hoy estamos pensando en el crecimiento constante de la empresa, pero no es algo que nos planteemos como tal a futuro. Pensamos que la empresa tiene mucho potencial de crecimiento, pero podemos crecer en calidad, en volumen de negocio, pero no nos hemos planteado el hecho de un crecimiento a gran escala en esa línea. Y con independencia de la dimensión, ¿qué objetivos más destacables dirías de vuestro plan estratégico y el volumen de inversiones además que tenéis pensado? Nuestra estrategia en esta línea de inversión está dirigida principalmente a automatizar nuestros procesos productivos. Nosotros fabricamos acero. Al final venimos de un origen en el que la empresa hace 30 años obviamente se hacía todo de manera manual. Como he dicho antes, el sector industria evoluciona tecnológicamente a una velocidad vertiginosa y nuestra firme propuesta es tratar de automatizar todos nuestros procesos. Empezamos con esta estrategia hace ya varios años y tenemos un plan a largo plazo. Hablamos de que aproximadamente en este año 2024 estaremos cercanos a una cifra de inversión de 1 millón de euros. Viendo un poco también la memoria y conociéndoos además y oyendo hablar a Jorge, que os conoce bastante bien, a Jorge Blanchard, sois un ejemplo de internacionalización y yo os quería preguntar, ¿para una pyme es fácil abordar este tipo de procesos, ¿no? De salir al exterior, de internacionalizarse? Bueno, salir al exterior fácil no es. Me imagino que para nosotros, como pyme, no, y supongo que para una empresa, por muy grande que sea, pues se encontrará con las mismas barreras y con las mismas dificultades. Trabajar fuera implica que debes adaptarte a las regulaciones y normativas que hay en el exterior. En España también tenemos este tipo de normativas y regulaciones. Y aunque estas normativas puedan ser muy similares o bien parecidas, pues bueno, no deja de haber
detalles, matices, tanto técnicos como burocráticos, administrativos o a nivel de regulación laboral, que te obligan a implementar los esfuerzos, a dar formación extra a tu personal con el objetivo de poder llevar con éxito los proyectos en el exterior, igual que lo podríamos hacer de la misma manera aquí en el territorio nacional. Pero entiendo, y lo has mencionado tú en tus palabras, Aragón siempre va a ser el sitio donde tengáis los pies bien puestos. Sí, hombre, ¿no? Nuestro origen está aquí y desde aquí es cierto que nos ha permitido, como dice Jorge, poder afrontar proyectos. Ahora mismo tenemos proyectos en Francia, tenemos proyectos en Polonia. Incluso hace unos años, con ese emprendimiento, ese espíritu de emprendimiento que tenemos, pues con un cliente fuimos a Estados Unidos, tratamos de conseguir proyecto, incluso constituimos empresa en Estados Unidos, no fuimos capaces de conseguir ese proyecto, pero bueno, si ves una oportunidad de negocio, pues bueno, puedes intentar. Evidentemente, el esfuerzo que debes hacer extra y adicional por ello, pero vamos, desde Aragón somos capaces de competir y llevar nuestro conocimiento, con este caso, a las plantas de Martorell, de SEAT en Martorell, de Volkswagen en Pamplona o de Mercedes en Vitoria, que ahora mismo, yo junto con Stellantis, son unas plantas que tienen un potencial de crecimiento importante. Bueno, yo, para terminar ya, vosotros sois segunda generación, sois muy jóvenes, afortunadamente. ¿Cómo veis, cómo pensáis que va a ser vuestra empresa dentro de 25 años, cuando se suponga que tendréis que empezar a dar paso a la tercera generación? Lo han explicado muy bien en la anterior intervención. Al final, la profesionalización, saber cómo integrar la siguiente generación, ese proceso de adaptación, ¿no? El crecimiento de la empresa paralelo al crecimiento de la familia. No es una labor fácil. Desde AEFA también se ayuda a las empresas a las empresas familiares a poder hacer ese momento de riesgo como empresa familiar. Pasar de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, es un momento de riesgo importante. Hay que tomar decisiones estratégicas importantes. Y desde luego, pues en nuestro caso todavía hay un proceso, como has dicho, que está a medio plazo, pero debes de tratar de marcar una estrategia clara en ese sentido. Bueno, en cualquier caso tenéis 25 años para pensarlo. Nos queda algo, sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Ha sido un placer. Gracias. Pues felicidades a Roberto y a Jorge Iglesias, también gracias a Fernando Cortés. Y continuamos en esta tarde-noche de reconocimientos. El premio a la empresa familiar 2024 en la categoría de empresa recae sobre una empresa con una trayectoria de 40 años que se caracteriza por su arraigo en el territorio, una diversificación en su expansión en el formato de franquicias y vocación de servicio. Es una compañía referente especializada en aperitivos y comida de ocio que ofrece soluciones gastronómicas para clientes de todas las edades. Sus orígenes se remontan a 1984. Tiene una facturación de 31 millones de euros y una plantilla de 526 trabajadores. Como dato relevante, el 95% de ellos son mujeres. Y el premio en esta categoría Empresa Familiar 2024, categoría de empresa, es para Martín Martín, integrada en el Grupo Flamenco. Invitamos ahora al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, al presidente de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón, Jorge Blanchard, a entregar el premio a la familia Flamenco. Y mientras suben a este escenario, tanto la familia como los demás, vamos a aproximarnos un poco a la trayectoria de esta empresa, de Martín Martín.
Y ahora sí es el momento de entregar ese galardón al premio, la empresa familiar de Aragón en categoría de empresa, a los responsables de Martín Martín. Pues ahora Antonio Flamenco, presidente de Martín Martín, venga por favor hasta este estrado para dirigir esas palabras. Felicidades. Gracias. Aquí la gente es más alta, no puede ser. Buenas tardes a todos, presidente, autoridades, compañeros de empresas y por supuesto, compañeros de Martín Martín. La verdad que hoy es un día muy importante para nosotros y os agradecemos mucho que nos acompañéis porque es un premio para nosotros muy especial. Un premio empresa familiar es más importante que cualquier otro tipo de premios a una empresa que se pueda dar. Tanto Concepción como yo solo hemos tenido dos objetivos en la vida, que ha sido la familia y la empresa. Y la verdad que después de 40 años estamos muy contentos de cómo nos ha ido con los dos. De la familia tenemos que estar súper orgullosos. Tenemos dos hijas muy capaces, absolutamente mucho más listas que sus padres, que tampoco era muy difícil. Son gente que están muy formadas, que son muy capaces, que además quieren mucho a su familia y que también quieren mucho a su empresa. Nosotros nos hemos enfocado en sacar eso adelante y, como os decía, estamos muy contentos. La empresa familiar tiene algo característico que es fácil, porque estás todos los días allí, de transmitir los valores al resto de la gente que trabaja contigo. Es una manera muy natural, muy real de transmitir valores. No hace falta ponerlo en una hoja, no, es fácil. Tú vas allí todos los días a trabajar y vas transmitiendo valores a la gente. En Martín Martín hacemos este año 40 años y tenemos personas que llevan mucho tiempo con nosotros, formando parte de la empresa, luchando por ella y, como sabéis todos, en buenos momentos y también hay malos momentos donde han seguido luchando, donde para ellos es como su casa y en todo momento han dado la cara por esta empresa. Os damos las gracias a todo el equipo de Martín Martín, personas que todos los días dan lo mejor de sí, que en las tiendas, cuando entráis, os sonríen y que en oficinas se desgallitan y trabajan mucho para poder hacer que esas 86 tiendas estén en el mejor momento. Muchas cosas hacen bien. Y hoy lo que quiero, para empezar, casi a mitad camino, muchas gracias, dar al equipo de Martín Martín. Son gente con la que contamos, que ellos confían en la marca y en estos momentos también en la familia que estamos tirando de ella. Así que este premio es tanto para ellos como para nosotros. Y querría dedicarles, si os parece bien, un fuerte aplauso porque muchos de ellos están aquí y se lo merecen. En el retail de Zaragoza, en el retail de alimentación, solo hay un grupo aragonés que resiste el empuje de los Carrefour, Alcampo, Bonarias, Mercadonas. Cuando vayáis a hacer la compra, acordaros de que hay una empresa familiar aragonesa que tiene la central en Aragón, que contrata con trabajadores aragoneses, que paga los impuestos en Aragón y que es alguien que, en fin, ya sabéis de quién estamos hablando. Cuando entréis os van a sonreír. Así que haced el favor de entrar mucho para que os sonrían más, que como sabéis os alegra la vida ver a alguien que te está sonriendo. Os va a dar un gran servicio. Nos gusta, por favor, que pensaréis que cuando vais a hacer la compra somos la mejor opción para una compra de impulso o de conveniencia. Y ya para terminar,
Cuando me preguntan mi profesión, yo digo que soy tendero, porque así me siento. He tenido que cambiar, he tenido que evolucionar, me he tenido que formar, toda mi gente se ha tenido que formar. Hoy por hoy, no, con el tendero de hace 40 años, no haríamos mucho. Pero seguimos siendo tenderos porque entendemos que eso es un comerciante que está al servicio de los clientes. Y eso para nosotros es nuestro negocio y nuestra profesión. Muchas gracias a EFA, muchas gracias a el IAF por haber pensado en nosotros para darnos este premio, que nos ha hecho muy felices, a mí, a mi familia y a toda la gran familia que trabaja en Martí Martín. Muchas gracias. Bueno, pues después de este emocionado y sincero discurso de Antonio Flamenco, os pedimos que os sentéis aquí también a su hija Laura Flamenco, directora general, y con ellos va a charlar ahora mismo el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey. Adelante, queremos conocer algo más de ese pasado, presente y futuro de esta empresa. Bueno, pues Antonio, Laura, 40 años, empezasteis, Conchi y tú, en un garaje en Torrero, y según comentabas en alguna entrevista, porque queríais pasar más tiempo juntos. Creo que ese objetivo lo podemos dar por amortizado y alcanzado, sí, ¿verdad? Muy bien, pues empezamos con algo fácil, ¿eh? ¿Cómo describiríais Martín Martín? ¿Qué dirías, Antonio, que es el corazón de la compañía? ¿Cuál es el corazón de la compañía? Daniel, ¿esta es la pregunta fácil? Sí. Pues vamos. Prepárate. Pues la verdad que Martín Martín es una tienda de conveniencia llevada al impulso. Es una tienda en la que nosotros hemos querido ir mezclando tradicional en cuanto al servicio, en cuanto al tipo de tienda y a la vez modernidad en cuanto al tipo de secciones que nosotros estamos creando ahí. Y eso hace que una tienda muy centrada en el servicio al cliente. El objetivo es que el cliente entre allí y sea feliz. Ese ratico pequeño que está, pues que le demos cierta satisfacción y cierta felicidad, ¿no? Y por lo tanto, el corazón de la empresa, pues yo creo que para nosotros lo tenemos claro. 526 personas que todos los días hacen que esas tiendas se abran y que hacen que en tiendas tan pequeñas puedan pasar tantas cosas y además sean tantas cosas buenas. Muy bien. 13 millones de clientes, ¿no? Al año. Al año, no está nada mal. Y Antonio, sigo contigo, ahora voy por ti, Laura. Echando la vista atrás, dejasteis, Conchitu, la banca, el comercio textil, montasteis una tienda de frutos secos, en el camino habéis tenido videoclubs, tiendas de congelados, floristerías, 86 tiendas de Martín Martín. ¿Por qué elegisteis, pero sobre todo, por qué decidisteis o habéis mantenido, Conchitu, este camino? No el de emprender, sino el de no parar, ¿no? ¿Por inquietud, por ambición o porque con el tiempo, ¿no?, y con la intensidad de vida simplemente se termina convirtiendo en algo que es parte de tu vida, que es inherente a tu ser? Bueno, yo creo que para ser empresario, antes decía que había que ser optimista y además ahora añado, aunque alguno que esté por ahí igual se enfada conmigo, hay que estar un poquito loco. O sea, si no es imposible. Nosotros hemos creído siempre que había que mejorar, que el día a día era mejorar, mejorar y mejorar. Dentro de esa mejora ha llegado el ir creciendo. Y es verdad que al final algo que era pues ganas de hacer cosas, inquietud, se puede llamar, que sea la palabra, porque hay que partir de la base que nosotros no sabíamos de nada, ¿no? No sabíamos de frutos secos, ni de encurtidos, ni de nada. O sea, era una cosa, bien, era empezar de una forma. Y entonces es la inquietud y luego es las ganas que tú ahí estás haciendo y siempre ves cosas que puedes hacer. Tanto que puedes mejorar como que puedes aprovechar oportunidades. Y en esa visión que tienes, pues te apuntas a casi todas, porque a todas no te da tiempo, y vas haciendo empresa. Muy bien. Pues damos turno a Laura, ¿eh? Aquí podría estar tu hermana Celia también, que seguro, ¿no?, que nos daba respuestas súper interesantes, ¿no?, como es tu caso. Laura, ¿por qué elegiste este camino, el de la empresa familiar y no otras opciones? O, siendo franco, a veces es un tema que realmente no necesitas ni pensar, ¿no?, que igual lo tienes tan
tan interiorizado después de tantos años viviéndolo en casa, ¿verdad? Que no sé si pueden ir por ahí más los tiros, ¿no? La segunda es la opción correcta en nuestro caso. Al final yo no recuerdo un momento en el que dijera, oye, papás, sí, quiero continuar con la empresa familiar. Creo que es una decisión que se ha fraguado con los años, que al final en nuestra familia siempre se ha vivido la empresa familiar muy intensamente y siempre de una manera positiva, que hay veces en las que eso en las empresas familiares o en las familias no pasa. Y yo creo que cuando ves a tus padres que les gusta lo que hace, como en cualquier otra profesión, en realidad, a ti como hijo te puede inspirar a seguir sus pasos, y yo eso es lo que me ocurrió a mí, y en el caso de mi hermana creo que parecido. Y también cuando eres emprendedor surgen muchas barreras que tienes que en el día a día, que tienes que tirar, que tienes que pasar. Hay muchos problemas o retos. Todo eso en nuestra casa siempre se vivió como algo apasionante y no como algo frustrante. Y creo que eso también pues, nos ha hecho pensar que somos muy afortunadas, que así lo siento, que tenemos un trabajo muy divertido, aunque con mucha responsabilidad, y conforme he avanzado en los años en mi carrera profesional no he podido más que reafirmarme en lo afortunada que soy, en la suerte que es trabajar con tu familia y bueno, que ha sido desde luego la decisión acertada. Muy bien, pues hay que poner cabeza en la vida, pero bravo por el corazón y por la emoción y por la pasión, ¿verdad? Sí. Y Antonio, ¿no? Hablando de éxito, ¿no? Entre muchas personas se tiende a veces a deformar la imagen, ¿no? de lo que el éxito supone en los empresarios, ¿no? Y se asimila a veces, ¿no? O asimilan, ¿no? Determinadas personas el empresario pues, a figuras más frías, calculadoras, deshumanizadas, quizá distantes, ¿no? Y cuando tú te miras en el espejo cada día o ves a Conchi también cada día, ¿realmente os veis muy distintos a cómo erais hace 40 años? Bueno, pues la verdad que Conchi sigue igual, chico. Es una maravilla. Yo me miro en el espejo y veo el pelo blanco que hace 40 años no lo tenía, ¿no? Por lo demás, yo creo que las cosas son como son. O sea, tú has empezado a hacer cosas, sigues haciendo cosas, sigues pensando en que tienes mucha ilusión cada mañana cuando entras al despacho, que ya no sabes lo que te va a pasar, pero que tú entras con toda la ilusión del mundo, sigues pensando en que quieres aprender muchas cosas, sigues pensando que hoy vas a conocer a alguien que seguro que te va a enseñar algo, y eso es tan bonito. O sea, yo estuve 13 largos años de empleado de banca antes de empezar a ser empresario. Y claro, es que la diferencia es muy grande. Vivía muy tranquilo. Bueno, miento, porque por la mañana iba al banco y por la tarde ya empecé con las empresas, ¿no? Pero es que es muy diferente. O sea, tienes que tener ilusión, te tiene que gustar lo que estás haciendo y a partir de ahí todo, pues claro que surgen miles de problemas, ¿no? Pero los disfrutas y tienes que seguir teniendo humildad y ganas de aprender. Eso para mí es fundamental, ¿no? Como soy una persona muy joven, pues estoy aprendiendo todavía. Pues precisamente por eso hablemos de futuro, ¿no? Y Laura, tu padre decía hace un tiempo en una entrevista que estaba deseando que os hicierais cargo, Celia y tú, del negocio para poder dedicarse a buscar locales en Londres o en París o no sé dónde, ¿no? Era una excusa como otra cualquiera. No tengas ninguna duda que yo también leí esa entrevista y pues porque le gusta mucho viajar y él puede ir mirando, pero en Martín Martín todavía nos queda mucho por hacer en el territorio nacional y en los próximos años tenemos muchas cosas por hacer, de momento por aquí. En cuanto a crecimiento, por supuesto, está en nuestras líneas de trabajo y también en cuanto a consolidar nuestra marca. Al final, Martín Martín, como marca para nosotros, es lo más importante. En nuestro tipo de negocio, al final, tenemos la peculiaridad de que toda la población, por perfil, puede ser nuestro posible cliente. Y tener una comunicación adaptada, un surtido adaptado, espacios que le hablen a todo el mundo. Queremos tener un servicio personalizado, pero no es lo mismo para un tipo de persona que para otra. Todo eso conlleva un trabajo de estar en las tendencias de consumo, de estar en las tendencias de comunicación constante, que es en lo que nos tenemos que centrar para que Martín Martín siga siendo una marca referente. Y en cuanto a crecimiento, queremos ser
una empresa grande, aumentar nuestro tamaño, porque la experiencia nos dice que eso es lo que te da fuerza y mantener la viabilidad en el futuro. Entonces, actualmente estamos en 9 ciudades, quedan muchas en las que todavía conquistar y otras en las que consolidarnos. Y bueno, eso es un poco el futuro. Aprovecho también para decir que mañana abrimos nueva tienda aquí en Zaragoza, en la Ribera del Ebro, para vuestros paseos por el Ebro, pues que nos podéis hacer una visita. El equipo ha trabajado a tope para llegar a la fecha, como nos suele pasar siempre mañana. Así que bueno, mañana inauguramos, yo ahí lo dejo, para quien quiera pasar, ha quedado estupenda. Y Antonio, antes hablábamos de la paella los domingos, pues de la costillada los domingos, empresa, familia. En algún caso has mencionado que lo primero es ser profesional y después familiar. ¿Podrías compartir con nosotros vuestra visión, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión y estrategia que habéis seguido de cara al relevo generacional? Mira, pues yo creo que lo primero es pensarlo con tiempo. Hubo una persona que es un buen amigo hace muchos años que me dijo: deja de pensar en abrir tiendas y preocúpate de la sucesión. La verdad que no le hice caso a la primera parte, gracias a Dios, pero a la segunda sí. Nos pusimos, cuando ellas eran jovencicas, ya empezamos a preguntar: ¿vosotras queréis hacer esto? Y a explicarles que lo bonito que parece abrir tiendas y tal, tiene un trabajo detrás muy grande y hay días que no son los mejores del mundo. Ellas decían que sí. Pasó el tiempo, empezaron a estudiar y nosotros les dijimos: si queréis dedicaros a la empresa, tenéis que coger unas carreras que tengan que ver con la empresa. También estuvieron, con lo cual ya parecía que aquello tenía buena pinta y decidimos hacer un proceso no de protocolo familiar, sino de sucesión. Con mucho tiempo, bien marcados los criterios, bien marcado el proceso, qué tenía que hacer cada una de ellas, en qué tiempo, que lo de los tiempos siempre se pierde. ¿En qué tiempo? ¿Qué procesos? ¿Qué harían cuando vinieran a la empresa? ¿Con quién iban a estar primero? ¿Con quién iban a estar segundo? Y luego, cuando ya acaban de todo ese proceso, venía la purga. Estaban un año conmigo, pegadicos. Pero es lo que tiene ser hija. Entonces, eso para nosotros fue muy positivo porque nos marcó el camino y todos sabíamos por dónde teníamos que ir. Fue muy positivo para nuestros directivos porque no era aquello de, bueno, ya veremos si las hijas vienen y cómo y de qué. No. Nosotros, cuando ya vimos que iban a venir, los reunimos y les explicamos cómo iba a ser el proceso, los tiempos que tenía que llevar. Y yo creo que eso nos dio a todos, a nosotros, tranquilidad para seguir con el proceso y a ellos, a nuestra gente que tanto queremos porque son los que trabajan con nosotros todos los días, tranquilidad de saber que había un proceso, que había un plan claro y que la empresa tenía futuro. Muy bien, Laura, en este sentido, ¿qué experiencias que has vivido en este proceso, consejos podrías compartir con personas que están en tu misma situación o que pueden llegar a estarlo? Vale, igual es muy básico lo que voy a decir, pero yo creo que lo más importante es trabajar bien la comunicación y la confianza. La confianza para poder decirte las cosas que no te gustan. Primero trabajarla como familia y después trabajarla como empresarios o como directivos, porque al final las discrepancias surgen, porque eso es así, primero porque somos personas diferentes y es normal, y luego también porque en la empresa familiar nos ocurre que en muchos casos somos padres e hijos y por lo tanto somos generaciones diferentes. Entonces eso pues, implica a veces pues, no estar de acuerdo en las cosas. Tener una clara comunicación y confianza me parece fundamental. Y luego el otro día lo decía en otro foro, que yo personalmente en este proceso de sucesión en el que estamos, ya casi nuestra parte medio terminada, yo trato de recordar mucho que al final lleva una trayectoria de 40 años con éxito, podríamos decir, por lo cual tengo que presuponer que tanto él como mi madre han tomado muy buenas decisiones durante todos estos años y que son muy capaces. Cuando a veces no estamos de acuerdo, digo, acuérdate de que ellos han tenido razón muchas veces. Y luego, en cuanto al soltar y dejar que la segunda generación vaya cogiendo el relevo, porque nosotros somos muy tempranos en ese aspecto, es que llevan 40 años teniendo el control de su empresa. Es que yo puedo entender la dificultad de decir, no solo ya no las tomo yo las decisiones, sino que encima ahora las toma mi hija, que hace 4 días era una niña. Entonces, entiendo esa dificultad y en ese aspecto yo creo que poniéndonos un poco el uno en el lugar del otro, que se nos da más o menos bien,
y yo dejándome acompañar y él dejándome espacio, de verdad creo que ha sido una buena fórmula para que la confianza para soltar haya llegado antes. La verdad, yo me siento con confianza. Yo he sido segunda generación, como tú, Laura, hijo de un empresario, pues de esos empresarios únicos, ¿no? Y del que he disfrutado y aprendido muchísimo durante casi 20 años, y además que con el tiempo te das cuenta que es perfectamente compatible e incluso que, gracias a Dios, pues bastante habitual, ser enormemente grande en el ámbito empresarial y ser enormemente sencillo y humano como persona a la vez, ¿no? Pero no te da respeto sentirte pequeña a la sombra de tus padres, ¿no? De figuras así, tan grandes, y que eso dificulte explotar todo tu potencial y ser tú misma. Menuda pregunta. Pues sí, no puedo decir que no. Efectivamente, da respeto el tener que seguir la trayectoria de una persona que ha tenido tan buenos resultados, o tanto mi padre como mi madre. Por supuesto que da respeto, pero no siento tanto respeto por el tema de poder desarrollarme o poder explotar mi potencial, que yo creo que eso no nos va a pasar, porque sí que creo que Antonio deja espacio y deja tomar decisiones. En ese aspecto estoy más tranquila. Lo que sí que me da respeto es estar a la altura, al final, de la responsabilidad que supone tantos años de trayectoria, de la responsabilidad que supone tener tanta gente trabajando para nosotros, con el esfuerzo que ponen y todos estos años. Pues por supuesto que da respeto. Lo que pasa es que, sinceramente, ya metidos aquí, no me queda otra que trabajar, esforzarme, rodearme de personas muy profesionales, con experiencia y alineados con cómo nosotros queremos llevar el negocio y hacia dónde queremos ir. Afortunadamente, creo que las tengo, y acompañarme de ellos para construir el camino de otros años de éxito, que si pueden ser como los 40 que hemos pasado, genial, y si son mejores, pues mejor todavía. El respeto no es malo, que te paralice el miedo sí, ¿verdad? Y, pues por terminar, Antonio, ¿cuál dirías o cuál consideras que ha sido el mayor hito en la historia de Martín Martín, y cuáles son los planes para seguir construyendo sobre la base de este éxito de cara al futuro de la compañía? Bueno, pues yo creo que el mayor hito, desde luego, fue el momento que Martín Martín decidió que no era una fábrica de encurtidos y aceitunas, sino que quería ser una tienda, y que quería ser una tienda con muchas referencias, con muchas secciones, una tienda más moderna, más de conveniencia, más de impulso. Ese fue un momento muy importante en el crecimiento de la empresa, ¿no? Y luego yo creo que el futuro en las empresas son las personas. Y entonces nosotros tenemos la suerte de tener un equipo directivo muy bueno en Martín Martín, y que además va a ser capitaneado por dos hijas que son, como habéis visto, la leche. Entonces, el futuro está chupado, o sea, es muy fácil. El futuro son las personas que quieren a una empresa, que quieren una marca, que quieren trabajar por ello, y en este caso tenemos un equipo muy bueno y tenemos una familia que está dispuesta a seguir luchando para que Martín Martín sea lo mejor cada día. Muy bien, pues enhorabuena por el reconocimiento, os deseamos muchos más, y que sobre todo pues Antonio, Laura, Conchi, Celia, sigáis siendo una tan fantástica familia. Enhorabuena y gracias. Eso será lo mejor. Gracias. Muchas felicidades a Antonio, a Laura y a toda la familia de Martín Martín, que es muy amplia y todavía sigue creciendo, también gracias a Daniel Rey. Ya están entregados estos galardones, ahora solo queda concluir estos premios a la empresa familiar Aragón 2024, así que cedemos ya la palabra al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que pondrá el punto final a este acto. Muy buenas tardes, querida Justicia de Aragón, querida vicepresidenta, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar, presidente de CEO de Aragón, presidenta de CEPIME, de la Cámara de Comercio, directores generales múltiples del Gobierno de Aragón,
que no voy a nombrar, pero sí que me gustaría que los identificarais para que vierais el compromiso de este Gobierno con un acto como este. Yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias, por supuesto, a la Asociación de la Empresa Familiar por invitarnos a asistir a estos terceros premios. Asociación de la Empresa Familiar que lleva desde el año 1996 representando a un sector importantísimo para la economía aragonesa. Siempre la empresa familiar forma parte importante de las comunidades autónomas en España, pero es verdad que Aragón se caracteriza por tener un peso especialmente fuerte en la empresa familiar y ese lo representa de una forma excepcional la Asociación de Empresas Familiares. Gracias también y sobre todo enhorabuena al IAF. Luego entraré en más detalle en eso, pero el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, que tiene una vida anterior, es expresidente de la Asociación de Empresa Familiar. Y eso es muy importante, porque para que los problemas de la Asociación de Empresa Familiar se entiendan, hay que haberlos vivido. Y quien en el Gobierno de Aragón se encarga fundamentalmente de relacionarse con las empresas familiares es el Instituto Aragonés de Fomento, y yo estoy convencido de que Daniel Rey, por eso y por lo que vale, va a hacer una magnífica labor. Pero lo que decía es enhorabuena al Instituto Aragonés de Fomento por este trabajo, al Instituto de la Empresa Familiar, a la Cátedra de la Universidad de Zaragoza, que han tenido la difícil labor, y a todo su jurado, de elegir entre los más de 40 nominados, las 40 candidaturas que se han presentado, 22 de ellas a grandes empresas y 21 a pequeñas empresas. Enhorabuena a todos los que han participado, pero por supuesto enhorabuena especialmente a los dos premiados. Voy a ser breve, porque a estas horas ya, pero sí que me vais a dejar que empiece dándole la enhorabuena a Martín Martín, a sus 40 años, Antonio de la Concepción. Me vais a dejar que aquí, en confianza, al margen de todo lo que se ha dicho, yo os diga algún pequeño secreto, y es que yo soy fan de Martín Martín. Yo soy fan de Martín Martín por 3 razones. Una muy importante, y es que había que ver la cara de Antonio cuando hablaba Laura y cómo se le caía la baba, y eso dice mucho. Pero luego hay un par de razones que son también importantes. Yo estoy entre los 13 millones de consumidores de Martín Martín. El de la calle Embarcadero, voy a comprar el pan y unas magdalenas recubiertas de chocolate que son un auténtico vicio. O sea, es decir, sé lo que es entrar en una tienda de Martín Martín y que te sonrían el 95% de la plantilla. O sea, es decir, que es verdad, los datos de Martín Martín son espectaculares en esas más de 500 personas que trabajan en Martín Martín, en esas 85 más la de mañana, 86 tiendas. Son 9 ciudades, pero 8 comunidades autónomas, y la vocación, sin ningún género de dudas, de seguir creciendo. Pero he dicho 3, he dicho la de Antonio, he dicho la de que soy cliente, pero hay una tercera que es muy importante y que me gustaría también destacar, y de la que hoy no se ha hablado, pero yo también puedo dar fe, y es el ánimo de colaborar, el ánimo de ayudar. En estos tiempos en los que vivimos ha habido un momento especialmente complicado, fue el de la pandemia, y yo recuerdo perfectamente, como alcalde de Zaragoza, os prometo que esto no es que quiera nombrar la palabra mascarilla en estos días, no. Pero Antonio dará fe de lo que voy a contar. Cuando había momentos muy duros y repartir las mascarillas era muy complicado, y el Ayuntamiento de Zaragoza queríamos repartir mascarillas entre los zaragozanos, hubo 2 entidades que nos ayudaron a repartir mascarillas. Una fueron los voluntarios del Ayuntamiento de Zaragoza y otra fueron las tiendas de Martín Martín. Durante muchos días, los zaragozanos que entraban en las tiendas de Martín Martín recibían una mascarilla, casi siempre de chicas, sonrientes, aunque en ese momento tuvieran el cubrebocas en la cara. Y eso lo cuento como una de las anécdotas que podríamos contar de esa responsabilidad y de ese ánimo de colaboración que tiene Martín Martín, pero podría contar otras muchas. Yo en Martín Martín ellos han colaborado con nosotros desde recogidas de dinero para asociaciones de enfermedades raras hasta
un proyecto que a mí me gusta especialmente y que es el Bosque de los Zaragozanos. Así que enhorabuena por los empleos, por los 40 años y por todo lo demás. Así que muchas gracias. Y, por supuesto, Entre Ríos, Servicios Generales, Roberto y Javier. En el caso de Roberto y Javier me pasa una cosa contraria. Es decir, ellos eran los que estaban aquí, pero yo miraba a su padre y a su madre, que se les caía la baba igual. Es decir, ha sido muy significativo. Muy significativo que con 500 trabajadores, que es un éxito increíble, facturen lo que facturen, pero es un éxito que con 46 trabajadores se facturen 16 millones de euros. Me parece muy importante el reconocimiento a lo que era la General Motors y lo que era Opel en su día, pero hay que decir que desde entonces hasta ahora Entre Ríos Servicios Generales ha tenido un crecimiento espectacular, sin ningún género de dudas, gracias al buen trabajo de esa familia. El buen trabajo que les ha hecho llegar a ser no solamente proveedores principales del sector de la automoción, desde Stellantis a día de hoy, a Volkswagen, a el grupo Mercedes, sino también a Siemens, o como Roberto me contaba hace un rato, estar trabajando en un proyecto pionero en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Todo eso les hace merecedores, pero yo hay una cuestión que quería señalar especialmente, y es la que tiene que ver con salir de tus fronteras. El dato que nos daban Roberto y Jorge de que están trabajando en proyectos en Francia y de que están trabajando en proyectos en Polonia. Es decir, si para cualquier empresa pequeña internacionalizarse, si para cualquier pequeña empresa salir a vender fuera es complicado, para una pequeña empresa lo es todavía mucho más, y eso creo que ejemplifica como nada el magnífico trabajo por el cual Entre Ríos Servicios Generales se merece ser premiado, como lo ha sido hoy, y obtener muchos más en el futuro. Pero quería acabar no solamente con el reconocimiento a lo que significaban las empresas premiadas, con el reconocimiento al sector de la empresa familiar en la comunidad autónoma, sino acordándome del último acto al que yo vine relacionado con la empresa familiar. Vine cuando era alcalde de Zaragoza, y aunque haya visto a mi amigo Antonio de Ibercaja por aquí, os acordaréis que fue en el Banco Santander. Podía haber sido en Ibercaja, pero el último acto al que yo fui de la empresa familiar, recuerdo solamente que fue en las oficinas del COSO del Banco Santander. Empezó el acto con una intervención del presidente de la comunidad autónoma, no era yo en aquel momento. Luego intervino también la consejera de Economía, que tampoco era Mar Vaquero, ¿no? Y recuerdo que me dejaron cerrar aquel acto como alcalde de Zaragoza. En aquel acto recuerdo contar una anécdota muy significativa con la que quería expresar dos ideas. Parafraseaba una historia, una fábula, una cita de Churchill, en la que hablaba de que hay quien cree que las empresas son el lobo a batir, hay quien cree que las empresas son la vaca a la que hay que ordeñar, y hay quienes creemos que las empresas son el caballo que tira del carro. Las empresas, evidentemente, son el caballo y el carro es la sociedad. Contaba esa anécdota en aquella reunión para decir, espero no volver a contárosla ya. Repetirla por segunda vez es suficiente. Y lo contaba fundamentalmente por dos razones. Lo contaba por una razón que tiene que ver con el valor que algunos les damos a la empresa, a quien arriesga, a quien invierte, a quien crea puestos de trabajo, a quien genera beneficio, y ese beneficio significa pagar impuestos, y esos impuestos significan los que podemos prestar servicios generales, servicios públicos a través de los impuestos. La forma en la que unos u otros vemos a las empresas nos define, y creo que es especialmente importante que durante estos 25 años, durante estos últimos 25 años, en el que el partido que yo represento, que representa la ideología que acabo de contar en esa fábula, ha gobernado 5 años, bueno, 4 años y 7 meses que llevamos nosotros, Mar. En los últimos 25 años, 4 años y 7 meses ha gobernado una ideología que cree que sois caballos.
En los últimos 20 años ha gobernado una ideología que creíais que sois lobos o vacas a las que exprimir. Y es evidente que eso es lo que queremos cambiar. Yo recuerdo que ese acto acabó con una intervención mía en la que decía que Aragón era un infierno fiscal y que había que cambiarlo. Y que me extrañaba que durante todo ese acto no se hubiera hablado del infierno fiscal que era Aragón hasta que no había cerrado el alcalde de Zaragoza. Por eso, hoy, en esta intervención, creo que lo que toca y lo que es de justicia es dos cosas. Una, recordar lo que hemos hecho y dos, decir lo que vamos a hacer. Recordar lo que hemos hecho es importante en estos 7 meses, porque nada más llegar al Gobierno es verdad que hemos querido que ese infierno fiscal lo sea un poco menos. No todo lo menos que nos gustaría, pero un poco menos. Es verdad que hemos mejorado el impuesto de patrimonio, hemos mejorado el impuesto de sucesiones y hemos mejorado el impuesto de donaciones. Y hemos mejorado un impuesto fundamental, el de la renta. Hemos deflactado la renta para todos aquellos que ganan menos de 50.000 euros. Y lo hemos hecho porque en un periodo de inflación como el que estamos viviendo, los que más problemas tienen para llegar a fin de mes son las clases medias y las clases medias bajas. Por eso, la mayor bajada de impuestos que ha hecho este Gobierno durante estos 7 primeros meses ha sido a quien más lo necesita. Pero nosotros sabemos que entre las competencias que tiene una comunidad autónoma, entre las cosas que tenemos que cambiar para hacer lo que Jorge Blanchar nos pedía y que yo comparto absolutamente y que es lo esencial, es no bajar los impuestos, ser un territorio competitivo. Y para ser un territorio competitivo hay que bajar los impuestos. No podemos confundir los factores. Para ser un territorio competitivo, la consejera de Economía y la vicepresidenta del Gobierno sabe que tenemos que acometer distintas reformas. Desde reformas que tienen que ver con la administración y atasco de institutos como el INAGA, en las que hay miles y miles de expedientes que se acumulan, reformas que tienen que ver con la energía en una cuestión que puede y que está posicionando a nuestra comunidad autónoma de una forma especial, pero también en una reforma de la fiscalidad, que, por desgracia, lleva décadas pendientes en Aragón, que, por desgracia, nos ha hecho estar a la cabeza de la presión fiscal y que queremos conjugar en los próximos años, teniendo recursos necesarios para poder seguir prestando servicios públicos de calidad, pero también para hacer que Aragón sea una tierra competitiva desde el punto de vista fiscal y no haya gente que tenga que huir de Aragón a otras comunidades autónomas. Por eso, en los próximos meses, yo espero que antes de que nos vayamos de vacaciones, vamos a llevar a las Cortes de Aragón una ley de medidas fiscales centrada exclusivamente en la empresa familiar. Yo creo que un Gobierno tiene que tener prioridades claras. Y os quería contar lo que habíamos hecho y os cuento lo que vamos a hacer, porque esas son las prioridades de este Gobierno. Las prioridades de este Gobierno tienen que ver, primero, con los que más problemas tienen, con los más débiles, con los que tienen que pagar un IRPF también en Aragón extraordinariamente abusivo, sobre todo en tiempos como los que vivimos de inflación. Hemos mejorado impuestos que son realmente abusivos, pero entre esas prioridades sabemos que la siguiente está con la empresa familiar. No solamente vamos a poner una alfombra roja a todo el que quiera venir a invertir y, por tanto, a crear puestos de trabajo, sino que también vamos a tratar de cuidar mejor de lo que se ha hecho en los últimos años a las empresas familiares, que sois, sin ningún género de duda, el sector más importante de la economía en nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, estoy convencido de que entre Jorge y la digna representación que hace de la Asociación de la Empresa Familiar y Daniel, por supuesto, y la vicepresidenta, vamos a trabajar duro durante estos próximos años. Así que muchísimas gracias y enhorabuena a los premiados. Pues gracias al presidente del Gobierno de Aragón y así hemos llegado al final. Me quedo con la frase de una célebre empresaria que decía: nunca soñé con el éxito, solo trabajé para alcanzarlo. Creo que es lo que les ha ocurrido a las dos empresas reconocidas esta noche. Martín Martín y Entre Ríos han trabajado duro y no sueñan con el éxito porque es que ya lo han conseguido. Y estar aquí hoy es una muestra de ello. Enhorabuena a estas empresas. Gracias a todos por su asistencia. Y como hay mucho que celebrar, ahora mismo fuera les espera un vino solidario servido por la Fundación Los Puellos y, por supuesto, Aragonés. Un vino con el que se puede brindar. ¿Por qué? Pues por el futuro para las empresas familiares de Aragón, con ilusión
y con optimismo. Muchas gracias. Recuerdan que se pueden hacer todas las personas reconocidas, las empresas familiares reconocidas, más todas las autoridades y los responsables del Instituto Aragonés de Fomento y también de la empresa familiar de Aragón a una foto. Gracias.